El IPCC ha elaborado desde 1988 6 informes que estudian el cambio climático. El último es de agosto de 2021. Las evidencias van en aumento, la certeza es total y las incertidumbres prácticamente inexistentes. El clima de nuestro planeta está cambiando. Se habla mucho de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero hemos de ser conscientes de que a corto y medio plazo va a ser imposible evitar en cierta medida un cambio de escenario climático. Aquellos que se adapten a las nuevas condiciones sufrirán menos. ¿Se verán las especies forestales afectadas por el cambio climático? Si es así, ¿qué podemos hacer para mitigar ese impacto? Hablaremos con investigadores del proyecto Forestclim que estudian esta relación entre cambio climático y masa forestal en la zona en la que nos encontramos, el valle del río Alberche, un afluente del Tajo que discurre entre las dos Castillas y la Comunidad de Madrid. Vamos a charlar con 3 investigadores de la Fundación para la Investigación del Clima que nos van a explicar en qué consiste exactamente el proyecto Forestclim. Joe Zambrano, por un lado, eres ingeniero técnico forestal y analista de datos, y tu papel dentro de la FIC es el de consultor forestal. Lorena Galiano, eres física y climatóloga y te dedicas sobre todo a generar escenarios de cambio climático, es tu función dentro de la FIC. Y por último, Jaime Ribalaigua, eres presidente de la FIC, director técnico de este proyecto, y tu formación es la de ingeniero, eres doctor también, ingeniero forestal. Voy a empezar por Lorena. Asumimos que el cambio climático existe, pero ¿esto afecta? Y si la respuesta es sí, ¿de qué manera afecta esto a las plantas? Afecta, y además de forma muy importante. Habría un riesgo muy importante en las distintas especies y un cambio en su distribución. Por un lado, el aumento de las temperaturas y en la disminución de las precipitaciones hará que en aquellas regiones en las que ya se encuentran limitadas tiendan a desaparecer. Pero sin embargo podrán abrirse algunas ventanas de oportunidad y de adaptación para esas especies con el aumento de las temperaturas más frías, que por otro lado también limitaban su expansión anteriormente, y por lo tanto ahí podría encontrarse una adaptación de cada especie. Nos hablabas de temperaturas, de precipitaciones, todo esto son variables que van a cambiar con el nuevo escenario climático al que nos dirigimos. Hablamos de eso precisamente. ¿Cómo se adaptan las plantas o qué implicación tienen estos cambios en estas variables con la masa forestal? Para saber esto calculamos los índices bioclimáticos que reflejan los patrones promedio y extremos tanto de las precipitaciones como de las temperaturas. De esta manera podemos saber si a una planta lo que limita su distribución es, por ejemplo, la precipitación a lo largo de todo el año, que puede ser la precipitación del trimestre más cálido, de la sequía, puede ser también las temperaturas máximas o mínimas o la continentalidad. Jaime, ¿por qué es tan importante una buena gestión forestal, una adaptación de las plantas a los nuevos escenarios climáticos? Bueno, en este caso la importancia es doble, porque por un lado está el propio hecho de afrontar la adaptación, que permitirá que los bosques sobrevivan en el clima futuro y sigan prestándonos sus servicios ecosistémicos, pero también aquí aparece lo que se denomina la adaptación para la mitigación. Y es que garantizando esa adaptación de los bosques, garantizando su supervivencia, su resiliencia en ese clima del futuro, estamos a la vez garantizando el efecto de mitigación que tienen los bosques como sumideros de carbono. Por tanto, este concepto de adaptación para la mitigación, en el caso de la adaptación en bosques, es una doble, digamos, relevancia. El cambio climático es un hecho global, pero que tiene implicaciones o características locales. ¿Cómo lleváis esas conclusiones globales a lo local, a lo concreto, Lorena?
Pues para ello hemos tomado las proyecciones de clima futuro que se han proporcionado y se han generado para elaborar el sexto informe del IPCC y les hemos aplicado la metodología de regionalización FIClima y de esta forma hemos reducido la escala de entrada de estos nuevos modelos a una escala más local. Y esto es algo muy importante, puesto que a pesar de que el cambio climático es algo local y se puede dividir por diferentes regiones, a una escala de regiones muy próximas puede haber consecuencias muy diferentes. Hay dos protagonistas en todo esto de lo que estamos hablando, que por un lado es el cambio climático y por otro lado la masa forestal. Nos ha explicado Lorena, Joe, que en el aspecto climático se baja de lo global a lo local. ¿Habéis tenido también cierto cuidado en analizar de forma local las especies forestales? Sí, efectivamente. No solo las personas nos adaptamos a nuestras condiciones ambientales locales, las plantas también lo hacen. Al final, una encina que está en Cádiz no reacciona ante unas condiciones climáticas determinadas igual que una encina de Ávila, debido a que esas poblaciones a lo largo de sus historias han tenido unas condiciones distintas y se han adaptado a ellas. Después de todas estas consideraciones locales, tanto en cuestiones climáticas como en cuestiones de especies forestales, ¿a qué conclusiones habéis llegado tras este proyecto ForestClim? Al final hemos obtenido mapas de idoneidad climática para las diferentes poblaciones de las 8 especies forestales de estudio. Con estos mapas hemos podido conocer la vulnerabilidad de las poblaciones que se encuentran actualmente en la cuenca. Además, también conocemos si especies o poblaciones de otras regiones son capaces o serán capaces de habitar las futuras condiciones climáticas de esta zona de estudio. Jaime, ¿qué innovaciones presenta o representa este proyecto frente a proyectos que han tratado la misma temática en el pasado? Bueno, en primer lugar, es uno de los primeros proyectos en los que se utilizan proyecciones del sexto informe del IPCC, que han salido recientemente el año pasado y que se van a utilizar en la próxima década en todo este tipo de estudios de cambio climático, y este es uno de los primeros que utiliza ya las nuevas proyecciones. Y luego, por otro lado, también es innovador el enfoque, se ha utilizado algunas veces, pero es bastante innovador el enfoque de trabajar no con la población, no con toda la especie, todas las poblaciones conjuntamente, sino por separado las diferentes procedencias. Y eso ha dado resultados bastante interesantes. En principio podríamos pensar que las poblaciones del sur se podrán desplazar hacia el norte en un contexto de cambio climático, con un aumento de las temperaturas, y para algunas especies, sin embargo, nos han salido resultados que indican que puede que para esta zona de estudio, en el contexto de clima futuro, sean más adecuadas variedades de zonas que incluso están ahora actualmente viviendo en zonas más al norte, con características específicas que las hacen más adecuadas para el futuro. Son resultados que nos exigen seguir investigando para explicar bien por qué puede ser esto, pero que sin duda son bastante innovadores e interesantes desde el punto de vista científico. ¿Sí? Entiendo por tus palabras que encima de la mesa tenéis ya nuevas líneas de investigación sobre este mismo tema, ¿no? Efectivamente, estamos planteando ya proyectos para, por un lado, extenderlo a todo el país, a toda España, para trabajar con todo el territorio, y por otro lado también para introducir otras metodologías de cálculo de la distribución potencial futura de las especies para contrastar resultados, que en ciencia siempre es necesario. Muchas gracias, Jaime, Lorena, Joe. Esto es un comienzo, empezamos a saber cómo se va a comportar la masa forestal a futuro, con los nuevos escenarios climáticos a los que las plantas van a tener que enfrentarse. El objetivo es una mejor gestión forestal, una mejor gestión de nuestros bosques.